En este mágico y lúgubre lugar donde el tiempo se detuvo, daremos voz al silencio y desenterraremos las huellas de un patrimonio que, aunque marchito, aún suspira por contar su historia. Hacemos un viaje a través del tiempo, en donde cada riel lleva una promesa de un renacer. Este es el ferrocarril de Imbabura, entre la maleza y el olvido, una verdadera cápsula del tiempo. El ferrocarril en Ecuador es un monumento de la época dorada durante el siglo XX, la realización del sueño de Eloy Alfaro, que se convirtió en un sistema de transporte indispensable para la movilidad y conexión comercial entre la sierra y la costa. Una obra de ingeniería que para la época rompió con los estándares de construcción y que fue denominada por Sir Hal Muller, norteamericano encargado de los estudios y trazado del ferrocarril, como el tren más difícil del mundo. Ibarra fue fundada como puerto de tierra para el comercio entre Bogotá, Popayán, Ibarra y Quito. Y fíjate, nos tardamos 400 años en tener la carretera. Es decir, las visiones egoístas y centralistas de Guayaquil y Quito impidieron que Ibarra tenga su puerto. Recién en la época del presidente Noboa es que tuvimos la salida, pero antes tuvimos el tren en 1957. Pero jamás hemos podido aprovechar eso, porque únicamente traían los productos meritorios, obviamente, de lo que se llamaba adentro, es decir, de San Lorenzo. Para promover la construcción del ferrocarril se fundó en 1918 el primer medio impreso de Ibarra, el Ferrocarril del Norte, bajo la redacción y dirección de Víctor Manuel Guzmán y José Nicolás Hidalgo. Cada 15 días se hacían publicaciones y editoriales que hablaban sobre la necesidad urgente de que Ibarra tenga un transporte ferroviario que permita dinamizar la economía y el comercio. Mientras que en 1929 se registraba la peor crisis económica de la historia, provocada por la caída de la bolsa en Nueva York, conocida como la Gran Depresión, y las secuelas que dejó la Primera Guerra Mundial y que afectó directamente a 30 millones de personas en todo el mundo. En Ibarra, la gente se volcaba a las calles para celebrar la llegada de la primera riel que sería utilizada en la ruta Ibarra-Salinas. 28 años más tarde, en 1957, llegaría la primera locomotora a vapor que cubriría la ruta Ibarra-Salinas, un tramo de 30 kilómetros que en sus inicios funcionaba como tren de carga e intercambio comercial. Mira lo importante que significaba el tren para nosotros, ¿no? Porque no solamente que cuando había el viaje concretamente desde Ibarra a San Lorenzo, era una experiencia maravillosa porque ibas recorriendo los pueblos, ibas conociendo otros climas, la cantidad de microclimas que tiene Imbabura, Carchi y Esmeraldas, pues. Entonces, esto te permitía vivir una aventura sin medidas. Pero lo cierto es que San Lorenzo, la lucha de los ibarreños, porque fueron los ibarreños como Puesto Seco y sus gentes notables que decidieron construir la carretera, primero el tren, ¿no? Y después la carretera Ibarra-San Lorenzo, porque de pronto era más fluida, pero sin embargo el tren fue toda una proeza. ¿Quién se puede negar a que el metro es importante? Asimismo es el tren. El tren, con otras características que son muy similares al metro, permiten unir, porque sin comunicación las sociedades perecen. El sistema ferroviario del norte funcionó hasta inicios de la década de los 90, pues llegaron otros medios de transporte y el ferrocarril siempre dependió de la voluntad política de los gobiernos de turno. En 2010, durante el gobierno de Rafael Correa, se creó la empresa pública de Ferrocarriles del Ecuador y se inicia con el proyecto de rehabilitación integral del sistema ferroviario nacional. El objetivo, repotenciar el turismo en Ecuador. La inversión de esta obra fue de $400 millones.
En Imbabura se rehabilitaron 4 estaciones y 27 kilómetros de rieles, pero quedaron pendientes 163 kilómetros de vía entre Salinas y San Lorenzo, tramo que nunca se ejecutó. La inversión total en la provincia fue de $55 millones. En esta ruta encontramos 7 túneles construidos para acortar distancias y atravesar la cordillera andina sin dificultad. Además, se podían admirar la infraestructura de los puentes que parecen estar suspendidos en el aire. A partir de mayo de 2020, el expresidente Lenín Moreno decretó la extinción de la empresa pública de ferrocarriles del Ecuador e inició un proceso de transferencia y liquidación de todas las infraestructuras del sistema ferroviario a escala nacional al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En julio del 2023, mediante el decreto 778, el expresidente Guillermo Lasso determina la responsabilidad del mantenimiento, uso y custodia de los bienes a través del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. En este momento nos encontramos en un proceso de transferencia, actualización de todos los inventarios de los bienes muebles e inmuebles, tanto de activos como pasivos, de toda la infraestructura ferroviaria, de talleres de ferrocarriles del norte y las estaciones de servicio, como toda la infraestructura a nivel de rieles, durmientes y las estaciones que están prácticamente que van a ser transferidas finalmente al EMETOF a través de la escritura pública definitiva. La transferencia involucra la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos de la estructura ferroviaria, taller de ferrocarriles del norte, estaciones, rieles y durmientes por $30 millones. Y estamos prácticamente haciendo las acciones principalmente de seguridad y custodia de todos estos bienes. Nuestro ministerio, obviamente, el momento que tenga esa transferencia definitiva, yo recomendaría de estructurar o de implementar una ampliación en el Estatuto Orgánico de Procesos de nuestro ministerio para generar los recursos, las capacidades humanas técnicas a fin de lograr implementar un modelo de gestión autosustentable con el objeto de afrontar esta gran responsabilidad que tenemos a punto. Sin embargo, es de comentarles que, por ejemplo, por iniciativa nuestra de la distrital Imbabura, EMETOF, tenemos prácticamente ya el mantenimiento del tramo Ibarra-Salinas, Ibarra-Andrade Marín. Han habido ciertos emprendimientos privados en donde se han hecho las gestiones para prender el equipo tractil y hacer este mantenimiento con recursos propios del EMETOF. Sin embargo, eso demanda una gran inversión y nos encaminamos hacia, yo recomendaría, un modelo de gestión sustentable para lograr tener, digamos, operativo el sistema ferroviario repotenciado. Hoy, camino por la estación del tren de Ibarra, donde parece que los susurros de la historia se ahogan entre cristales rotos y murmullos desvanecidos. Un lugar olvidado. La antigua gloria de las rieles ahora se refleja en la tristeza de vidrios quebrados y la ausencia de la campana que antaño anunciaba sueños en movimiento, donde la nostalgia resuena en cada rincón, lamentando una partida sin retorno. Los trenes salíamos de aquí a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, hacia San Lorenzo. Allá llegábamos 10, 11 de la noche o el otro día. Y lo mismo llegaban las locomotoras, llegaban ya de noche acá. Los autoferros sí, llegaban de día, de aquí viajaban hacia Cachaco, hacia Alita y hasta San Lorenzo y viceversa. Bueno, en el autoferro, en los autocarriles, 6, 7 horas. De ahí en una máquina de repente se presentaban los derrumbos, los descarrilos, unas 15 a 20 horas se hacía. Si quisiera, y les pido a las autoridades de la ciudad de Ibarra, de la provincia de Imbabura, unidos, tanto el cantón Otavalo, el cantón Ibarra, el cantón Antonio Ante, a que se rehabilite, les pido de favor, a que se rehabilite el tramo Cajas Salinas. Es un enorme
enorme fuente de turismo para la provincia. Las rutas del ferrocarril en Imbabura marcaron un antes y un después para la pervivencia de los pueblos que dependían económicamente del funcionamiento del tren. El intercambio comercial, el turismo, la gastronomía, las artesanías, todo convertido en un recuerdo, como en el caso de Salinas, una parroquia rural de Ibarra que tiene 2.400 habitantes. Para nosotros el cierre del ferrocarril en el año 2020 ha sido fuerte porque mucha gente dependía de los ingresos que generaba la llegada del tren. Aquí se exhibía nuestra gastronomía, nuestra música, nuestra danza y pues bueno, ha sido difícil porque se cerró en pandemia y los gobiernos han decidido no rehabilitar el ferrocarril y por ende pues como población sí nos ha afectado. Durante la apertura del Tren de la Libertad, en el gobierno de Rafael Correa, en Salinas recibieron 36.000 turistas al año hasta el 2016. Después, este número se redujo a 17.000 y ahora accionan iniciativas propias para llevar cada cierto tiempo grupos de 20 a 30 turistas. Nosotros pedimos que la gente se ponga la mano en el corazón, sea un poquito más de pensamiento. Yo, la verdad, entiendo que ellos no tienen ni cómo imaginarse cómo uno vive. Entonces, a los presidentes, a todos los que están a la cabeza de nosotros como pueblo, deberían no solo pedir el voto, sino que trabajar con la gente pobre, con la que necesita. Ese es mi pedido, que rehabiliten el Tren de la Libertad, que eso nos trae los dineros para poder dar de comer un pancito a nuestros hijos. Nosotros nos conformábamos hasta con $1 diario y vendíamos y ese no servía, ese dólar no servía, porque en una casa se dé cuenta que haya 4 personas y ninguna trabaje en un trabajo estable, ¿qué se come uno? La camisa. Y esa es la realidad de la gente. En esta estación se realizó la firma de convenios con asociaciones de microempresarios y emprendedores gastronómicos. Este espacio es aprovechado por personas del sector para ofrecer a los turistas servicio de cafetería y una feria artesanal. Según Marcelo Cabrera, titular de la cartera de Estado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Guillermo Lasso, era necesaria una inversión de $1.500 millones para la rehabilitación del ferrocarril y lo único viable habría sido la inversión de la empresa privada. Bueno, hemos ingresado a una de las máquinas que están en un estado, digamos que una de las más modernas. Este fue considerado como el Tren de la Libertad en el tiempo de Rafael Correa y hemos logrado ingresar acá y como ustedes pueden ver incluso está la llave de este vagón. Aquí podemos ver la llave en donde dice cabina habilitada. Por acá tenemos esta radio Motorola, que no sé, es como el sistema de comunicación también de este vagón. Todo está en perfectas condiciones en realidad en este vagón. Bueno, en este momento vamos a ingresar a un espacio que parece ser el cuarto de máquinas. Aquí podemos observar como todo el motor y la maquinaria que sería como de este vagón, ¿no? Este es el estado de uno de los trenes que prácticamente es de los más modernos, pero que permanece abandonado, igual que los otros. El M-Top apenas cuenta en 2024 con $140 millones para inversión, la cifra más baja de los últimos 15 años. Intereses de ciertos gobiernos, rencillas políticas, falta de recursos, mala administración de la empresa pública de ferrocarriles, la falta de interés de inversionistas privados, quizás la suma de todos estos factores provocó la desaparición de este sistema de transporte ferroviario, quizás la suma de todos estos factores provocó la desaparición de este sistema de transporte ferroviario que hoy es un patrimonio olvidado.